¿Cómo estamos, amigos? Literatura española. Uy, hay que volar aquí. Ya se apagó mi amiga. Hay que volar aquí, amiguito. Hay que volar aquí, amigo. Ya vamos a ir rápido, 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 que el tema es un poco extenso. Ya voy a tener que volar, flaquita, loquito. Ya volé, dice. Oh, ¿qué pasó, amiga? Nada que grindea, nada que grindea, amiga. A ver, medievalismo, medievalismo español. Medievalismo español. Profe, ¿a qué le llamas medievalismo español? A la literatura medieval que se desarrolló en lo que hoy sería el país de España. Repito, la literatura medieval que se desarrolla en los territorios de lo que hoy sería el país de España. Así es, poema del mío sí. Eh, en la época medieval, ¿no?, hubo literatura. En el caso de España, se desarrolla aproximadamente del siglo XI hacia el siglo XV, ¿ya? En el caso de España, se desarrolla aproximadamente entre los años 1000 a 1400, queridos amigos. Recuerda que durante este tiempo, ¿quién detenta todo el poder? ¿Quién tiene la hegemonía? ¿Quién tiene todo el poder en Europa durante la Edad Media, durante la época medieval? ¿Te acuerdas qué institución? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene o detenta, recuérdalo bien, todo el poder. ¿Cómo era el sistema económico durante esta época? ¿Te acuerdas? Feu, el feudalismo. ¿Ok? Era más rico el que tenía tierras, ¿no? Era más poder. El poder lo determinaba la posesión de tierra. ¿Quién era más poderoso? El que más tierra o feudo tenía, ¿ya? Por eso es que se estaban peleando, pues, los reyes, ¿no? El Cid conquistaba feudos, tierras. Bien. Recuerda que durante la época medieval, obviamente, la literatura tiene características. Atento con lo que te voy a decir. La mayoría de las obras, no todas, la mayoría de ellas, no todas, es teocéntrica o son teocéntricas. ¿Por qué la literatura, por qué la literatura medieval española, en su mayoría, no todas fueron teocéntricas? Porque tienen como tema central a Dios, repito, porque tienen como tema central a Dios o porque el protagonista puede ser Dios, Jesús, la Virgen María, un santo o una virgen, etcétera. Ya los personajes y el tema giran en torno de Dios, pero voy a repetir, la mayoría, no todos. Por otro lado, recuerda que esta literatura es clasista, es una literatura clasista. Hubo una literatura de la nobleza y hubo una literatura del pueblo. ¿Ya? Hubo literatura de la nobleza y hubo literatura del pueblo. ¿Cuál era el idioma? ¿Cuál era el idioma culto de la época? El latín. El latín. Era el idioma en el que escribían, ¿ok? ¿Quiénes? Los integrantes de la nobleza y los de la iglesia. El pueblo tenía su propia lengua, que eran las lenguas vulgares o las lenguas romances. ¿Ya? Recuerda que luego nacen las lenguas vulgares. Bueno, no es que nazcan, sino es que ya existían, ¿no? Las lenguas vulgares y las lenguas romances. A ver, la lengua vulgar es toda lengua que no es latín. Cualquier lengua que no es latín. Por ejemplo, inglés, alemán, ruso. Y las lenguas romances son las lenguas que nacen o derivan del latín, específicamente del latín vulgar. Se le llaman romance porque significa hablar a la romana. Hablar a la romana. Muy bien. Vamos a ver ahora las manifestaciones. Vamos a ver ahora.
las manifestaciones de la literatura medieval española. ¿Ok? A ver, siglo XI. En el siglo XI tenemos las famosas jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes serán consideradas primeras manifestaciones, las primeras manifestaciones de la literatura española, de la literatura española, ¿ya? La primera manifestación literaria conocida en España serán las jarchas mozárabes. Van a ser estribillos que pertenecen a un poema mayor, estribillos que pertenecen a un poema mayor llamado Muaxaja. Y las jarchas tenían temática amorosa o amical. Son las primeras manifestaciones literarias en castellano, ¿ya? Y repito, están dentro de las muaxajas. ¿Qué faré yo? ¿Qué serán de mi vi? Non te tolgas de mi vi. Va a ser una jarcha bien conocida. Pero chicos, luego llega el siglo XII, años de 1100, y en el siglo XII tenemos el famoso Mester de Juglaría. El Mester de Juglaría simple y llanamente es el oficio del juglar. ¿Quién era el juglar? El juglar era el artista popular callejero de la época. El juglar era o un cómico bufón, podía ser un saltimbanquis, un acróbata o también podía ser un cantador de historias. Estos juglares van a crear los famosos cantares de gesta. Ellos crearon o inventaron el famoso cantar de gesta. ¿Qué es un cantar de gesta? Es una composición épica en verso, es un poema, pero es un poema que narra, ok, por eso es una especie épica, es una especie épica que específicamente narra hazañas de héroes o caballeros medievales y la formación de los reinos europeos. Es una especie épica que narra hazañas de caballeros medievales y la formación de los reinos europeos. Los cantares de gesta se caracterizan por ser de origen popular, son de origen popular, están creados de manera oral, por lo tanto no se conoce el nombre de su autor, suelen ser anónimos, ¿ok? Están creados en lengua vulgar o lengua romance. Lengua vulgar o lengua romance. Son muy nacionalistas, manifiestan una identidad nacional y están basados en hechos históricos. Y jamás te olvides, están compuestos en versos de métrica irregular. Listo. Ejemplo de cantar de gesta, poema del Mío Cid, cantar de Roldán en Francia, cantar de los Nibelungos en Alemania, cantar de Igor en Rusia, Beowulf en Inglaterra. España, poema o cantar del Mío Cid. Y número 3, vámonos ahora al siglo XIII hasta el siglo XIV. Aquí se va a desarrollar el famoso Mester de clerecía. Como su propio nombre lo dice, el mester de clerecía es el oficio del clérigo. O también le llaman al conjunto de obras literarias hecha por clérigos. Conjunto de obras literarias hecha por clérigos. ¿Ya? El mester de clerecía. Aquí tenemos a un autor bien conocido. Acá tenemos al gran Gonzalo de Berceo.
Y su obra, Milagros de Nuestra Señora. Milagros de Nuestra Señora. Anótalo, 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 anótalo. Primer autor conocido de la literatura en castellano. Primer autor conocido. Repito ya, es el primer autor conocido de la literatura castellana. Por eso se le llama a él el padre de la literatura castellana. El padre de la literatura castellana, Gonzalo de Berceo. Y su novela, perdón, y su obra, me corrijo, su obra Milagros de Nuestra Señora, que está compuesto en cuaderna vía, un tipo de estrofa de la época. Luego tenemos el siglo XV, finales de la Edad Media. Aquí ya estamos en el famoso pre-renacimiento español. Aquí ya estamos en el pre-renacimiento. Pre-renacimiento español. Y aquí tenemos al gran Jorge Manrique, al gran Jorge Manrique, con su conocida obra Coplas a la muerte del maestre, a la muerte del maestre don Rodrigo, o simplemente conocido como Coplas a la muerte de su padre. Coplas a la muerte de su padre. Ya muchachos, coplas a la muerte de su padre. A él lo van a llamar el poeta elegiaco. También a esta etapa pertenece una obra bien conocida, La Celestina de Hernando de Rojas, que va a inspirar a Ñacatita. Muy bien. Listo, flaquita, listo, loquito. Estas serían las manifestaciones en los siglos entre el 11 y el 15 de la literatura española. Ahora, flaquilla, ahora loquillo, analicemos el famoso poema del mío Cid. También le puedes llamar el cantar del mío Cid. No hay ningún problema. También le puedes llamar el cantar del mío Cid. Es considerado el primer monumento de la literatura castellana. Primer monumento de la literatura castellana. Tiene esta obra un alto valor literario, histórico y lingüístico. Oye, Flequita, es el primer monumento de la literatura en castellano. Ya es considerada también una obra de alto valor literario por ser el primer monumento, la primera grande obra en castellano. Segundo, su valor histórico radica en que narra el origen, la formación, la gestación de España, cómo poco a poco Castilla se va extendiendo y va conquistando los reinos moros que habían invadido la península ibérica. Y su valor lingüístico radica en que es una obra que está compuesta en un castellano muy antiguo, en un castellano arcaico. Muy bien, vamos a conocer algunos datos más. ¿Quién es el estudioso más famoso? No el único, pero sí el más famoso, que le dedicó muchos años de su vida a estudiar este libro o este códice, porque ya no es un libro cualquiera, es un códice, es un libro muy antiguo. El gran Ramón Menéndez Pidal. ¿Ya? Ramón Menéndez Pidal. Le dedicó muchos años de su vida al estudio del poema del Miocid. Gracias a Ramón Menéndez Pidal, sabemos que el autor no fue Per Abad como se creía por mucho tiempo.
La gente creía, pensaba que Perabat, la gente creía y pensaba que Perabat era el autor, porque así lo había investigado Colin Smith. Pero luego que Ramón Menéndez Pidal estudió la obra, se dio cuenta que el autor era anónimo, no se sabe su nombre. Pero mira, voy a poner anónimos. ¿Por qué? Porque según Ramón Menéndez Pidal no fue uno, sino fueron dos juglares que crearon la obra. El primer juglar la creó 30 años luego de la muerte del Cid, allá por los años de 1100. Y 30 años más, un segundo juglar le da algunos detalles, algunos arreglos. Específicamente, le pone algunos hechos fantásticos. El primer juglar habría vivido en San Esteban de Gormaz y el segundo juglar habría vivido en Medinaceli, lugares cercanos a Castilla. Y gracias a Ramón Menéndez Pidal, sabemos que Per Abad, pero o Per Abad, era solamente un copista que escribió la copia más antigua del poema del Mío Cid. Hizo ya la copia más antigua del poema del Mío Cid. Sucede que la obra fue creada de manera oral, pero en alguna parte o en algún momento de la historia tuvo que haber sido transcrita. No sabemos quién la transcribió, pero sabemos que la copia más antigua la hizo Perabat, una copia a mano. Esta copia que se halló en un convento fue hallado por Antonio Sánchez y Antonio Sánchez la dio a conocer allá a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Y por mucho tiempo se creía pues que Perabat era el autor. Y como te digo, gracias a Ramón Menéndez Pidal se descubre que no era el autor, sino solamente el copista. Pero la copia que se encontró, por cierto, se encontró inconclusa, le faltaban 3 páginas. Y también Ramón Menéndez Pidal la restaura. Tiene que leer libros contemporáneos al Cid y restaura la obra llamada El poema del mío. Le faltaban 3 hojas. ¿Ya? Listo. Vamos a hacer ahora su clasificación. Clasifiquemos la obra, flaca. Brother, clasificación. Género. ¿A qué género pertenece esta obra? Es una obra narrativa, por lo tanto, pertenece al género épico. ¿A qué especie pertenece? Es una obra que narra hazañas de caballeros medievales y la formación de los reinos. Entonces, es un cantar de gesta. Muy bien, ya la clasifiqué. Ahora hay que conocer cuáles son sus aspectos formales. Ya, la obra está compuesta en verso. Está compuesta en versos, solo en versos, nada que prosa, nada que en oraciones, todo en versos. Ahora, los versos, ¿qué tipo de métrica tienen? Los versos en los que está compuesto el poema del mío Cid son versos de métrica irregular. La métrica irregular quiere decir que los poemas, perdón, los versos del poema no tienen la misma medida. Pero ya volé, como dijo la Abigail hace rato, ya volé, pero ¿qué la métrica? ¿Qué es esa vaina? La métrica es la medida de un verso. Un verso se mide contando todas las sílabas de las palabras del verso. Y su métrica de este poema es irregular, ¿saben por qué? Porque no tienen la misma cantidad de sílabas, ¿ok? ¿Ya? Sus versos miden entre 10, entre 10
y 20 sílabas métricas. Miden entre 10 y 20 sílabas métricas, flaquita, no te vayas a olvidar ya. Miden entre 10 y 20 sílabas métricas. Miden entre 10 y 20 sílabas métricas, pero sobresalen los de 14 y de 16 sílabas métricas. O sea, sobresalen los alejandrinos y los octonarios. Alejandrino de 14 sílabas métricas y octonario de 16. Se refiere al texto si está alineado o no. Profe, ya salí de la tierra rumbo al sol, ya volé ya. Hijito, a ver. Miren, vayan a la pregunta número 7. Un favor. Vamos a la pregunta 7. ¿Ya? Vamos a la pregunta 7. En la pregunta 7 nos dice, calculamos las ganancias, pero los peligros no. Todo ese verso se mide. ¿Cómo se mide el verso? Contando todas las sílabas. Calculamos las ganancias, pero los peligros no. Hay 15, ¿ves? 16, porque la palabra no es un monosílabo y cuando un verso acaba en monosílabo se le suma una sílaba simbólica. Peor, pues ya volé, que se le suma ya. Brother, no te preocupes. Simplemente hay 16. Abajo. Ahora, aquí, en esta batalla tendremos que entrar los dos. Más uno, 17 sílabas. Y así, simplemente es el conteo de sílabas. Y los versos son muy largos. Hay versos chiquitos de 10, hay versos de 15, 17, de 20. Pero los que más sobresalen, los que más se utilizan, son los versos de 14 y de 16 sílabas métricas. Como no tienen la misma medida, como no todos son 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, no, son diferentes medidas. Cada verso tiene una medida distinta, aunque se repiten mucho los de 14 y 16. Ahora sí me entendieron por qué la métrica es irregular. La métrica es irregular porque los versos no tienen la misma medida. Profe, la 7 es la B, ¿no? Todavía no lo he visto, amiguita. Todavía no lo he visto. No, no comas ansias, amiga. Ahorita lo haremos, hijita linda. Ahorita lo haremos, mi querida Guadalupe, ¿ya? Entonces, la métrica, ya flaquita, la métrica es irregular. ¿Cómo es la rima? Allá veamos. La rima es asonante. A la rima asonante también le vas a llamar rima vocálica o rima imperfecta. Es la rima en la que solo coinciden las vocales, ¿ok? En series monorrimas. Igualito, por las puras explicaciones. Ah, volé, ¿por qué estás hablando de rima? Que la rima. Ya te voy a explicar porque veo que ya volaste. O si saben qué es la rima asonante para a no hacerlo. ¿Ver? Ayúdame. Si saben o no saben. No, pero por las puras. Yo soy ingeniero, pero en rima, ¿qué tal la rima? Yo soy ingeniero. Ya. ¿Alguien quiere saber o no quiere saber? Sí, por favor, profe, ya volé. En mi colegio no me han enseñado. Ya. Te voy a enseñar, pe amigo. Ahí vamos a ver. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Ya. Escúchame. Simplemente la rima es la coincidencia de sonidos al final del verso. La rima siempre se mide al final, en la última palabra del verso. ¿Ya? Por ejemplo, mira acá. Con, candoroso, embeleso y rebosando alegría, me pides, morena mía,
que te diga que es un beso. Mira acá. En esta estrofa o en esta serie de cuatro versos, el verso uno con el verso 4 están rimando, ¿cierto? Están rimando. ¿En qué, profesor? Embeleso, beso. Rima la vocal E, la consonante S y la vocal O. ¿Te das cuenta o no? Cuando rima vocal más consonante se le llama rima consonante o rima perfecta. Pero mira aquí qué sucede en alegría. Alegría. Mía. Allí ves que solamente rima la vocal I y la vocal A. En cambio, la G y la R no riman con la M. Como solamente coinciden las vocales, como solamente coinciden las vocales, a esta rima de acá, a esta de acá, le vas a llamar rima asonante. Rima asonante, porque solo están rimando las vocales. Vamos a ver en la pregunta número 7. Seguimos en la 7. El verso, calculamos las ganancias, pero los peligros no. Termina en O. Abajo termina en dos. Rima la O y la O. Campeador. Dor. D-O-R. La O. Gustíos. La O otra vez. Son. Carrión. Creador. Dos. Señor. Solamente vemos que riman las vocales. Entonces, aquí voy a aclarar algo. Debo aclarar. En este poema sobresale, ya aclaro esta palabra, sobresale. Voy a aclarar, sobresale, aclaro la teoría, estoy aclarando. ¿Qué significa sobresalir? ¿Que es el único o la única, el tipo de rima que se utiliza? No, no es la única el único tipo, la única tipo, la única tipa. No es, la rima sonante no es la única que se utiliza. Ya volé, ya, hasta el profe ya voló. No es la única, es la que más se emplea. Es la que más se utiliza. Es la que más, no la única, es la que más. Hay algunos versos en el poema del mío Cid en los que sí hay rima consonante, pero la rima que más se emplea, la rima que sobresale es la rima asonante. Flaca, por favor, ayúdame. ¿Se entendió? Sí, 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 hay más versos. Muy bien. Ayúdame. ¿Se entendió estos dos? ¿Se pudo entender, flaquita, loquito, porfis? ¿Sí? Chévere, Guadalupe. Sí, mi amiga la Guadalupe. Ahí está mi amiga la María y la Alejandro, la Pilar. Ah, bueno, está bueno. ¿Qué figura literaria es la que más se emplea en esta obra? Al igual que en Iliada y en Odisea, igualito que en Iliada y Odisea, ¿cuál es la figura que sobresale en Iliada y Odisea? Habla, sóplame, sóplame. Profe, no, pero loco, en serio, pe. ¿Cuál es la figura literaria que más símil por la cabeza te voy a dar, o amigo? Cabezazo, loco, ¿cómo va a ser símil? Chamáquina, oh, es el epíteto, loquito. El epíteto, ya pe, a mí, ya ves, ya ves. Ahí recién escribe la Ana, recién escribe la María del Carmen. Oh. Ejemplo, el Cid, el que en buena hora nació. ¿Cuál es el epíteto en esta cita que te estoy haciendo? ¿Cuál es el epíteto en esa cita, mi amiga? ¿Cuál es el epíteto en el Cid, el que en buena hora nació? ¿Cuál es el epíteto, flaquita? A ver, pobre que me digas mal, cabezazo te voy a dar. Bien, Pilar Coropuna, el que en buena hora nació. Este epíteto, recuerda, se llama el epíteto perifrástico. El epíteto perifrástico, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Listo.
Muy bien, ya está. Hasta aquí, flaquita, hasta aquí, loquito, hemos visto qué cosa, los aspectos formales. Ahora analicemos el aspecto. Ah, no, espérate, espérate, me falta qué cosa. Me falta la estructura. La obra ha sido dividida en tres partes o en tres cantares. ¿Quién dividió la obra en tres cantares? Ramón Menéndez Pidal. Vamos a analizar ahora el aspecto o los aspectos de fondo. ¿Ya? A ver, vamos con el contexto, mi amiga. ¿Qué está pasando durante la historia del poema del Mío Cid? De hecho, esto está pasando desde el siglo VIII hasta el siglo XIV, las guerras santas. Las guerras santas simple y llanamente son o es la guerra entre cristianos versus los árabes, musulmanes o moros que están peleando por el territorio de lo que hoy es España. Hay que recordar que los árabes llegaron a la península ibérica en el siglo VIII y se quedaron 700 años. Lucharon contra los cristianos por el territorio, por mucho tiempo, ¿ya? Guerras santas, pero también, ¿no? A las guerras santas llámale también la Reconquista Española. Así le llaman algunos, la Reconquista Española. Y también tenemos la lucha de noblezas. Durante la época cuando el Cid vivía, porque la historia está basada en hechos reales, en León y Castilla, el Cid era de Castilla, había una bronca entre los nobles de sangre o de linaje, la nobleza linajuda, se tenía rencilla y cólera con la nobleza advenediza. Mira, siendo del mismo bando, ¿ah? Perteneciendo a la cristiandad, los nobles de linaje, de sangre, se sentían superiores a los nobles advenedizos o de privilegio. Eran los que nacieron pobres, pero conquistando tierras feudos se hicieron nobles. El Cid era un noble advenedizo. ¿Ya? Muy bien. Me confundí de guerra, la guerra española. Muy bien, muy bien. La guerra civil, que mi amiga te hace para 1936, todavía te ha sido mi amiga. Uf, muy bien. Vamos a continuación. Ahora, esto está sucediendo. Ese es el contexto. Vámonos ahora al tema central. ¿De qué trata la obra, profe? La obra trata, amiga, amigo, acerca de el destierro y la recuperación de la honra del Cid. Y la recuperación de la honra del Cid. No te vayas a olvidar. Pero dentro de la obra no es el único tema. Claro, sabemos que al Cid lo destierran y sabemos que lo deshonran dos veces. La primera cuando lo expulsan acusándolo de ladrón. Recupera su honor cuando toma Valencia. La segunda cuando maltratan a sus hijas y recupera el honor cuando sus hijas se casan con los infantes de Navarra y Aragón. Pero hay otros temas. Primer subtema, guerras santas. Las guerras santas. Segundo subtema, tú ya sabes que son las guerras santas, cristianos versus árabes. Lucha de noblezas. Oye, profe, pero eso se parece al contexto. Copia, pega nomás, mi amiga. Copia, pega. Lucha de noblezas. El ascenso social por méritos de la guerra. Ascenso social. Claro, cuando los guerreros como el Cid y sus vasallos conquistaban tierras, se ascendían socialmente, ¿ya? Y luego también tenemos la fidelidad. Recuerda que el Cid era muy fiel a su rey, a pesar de que el rey lo había expulsado.
También tenemos el amor por la familia. El Cid ama mucho a su familia. De hecho, lo primero que pide cuando se reconcilia con el rey es reencontrarse con su familia, porque él había sido expulsado solo y sus vasallos decidieron acompañarlos. Pero su esposa e hijas quedaron en Castilla. ¿Ya? Profe, yo quisiera esa fidelidad. Chale, mi amiga, pobrecita. No ha visto nuestro video, amiga. No has visto nuestro video ahí. Poema de la despedida, ya está ahí en TokTik, amiga, en el TokTik ya está. Ahí sigue el consejo de tu profesor Rocha ahí después de declamar ese poema de la despedida, mi amiga. Ya, sigue el consejo, pobrecita, mi amiga. Por eso, no te me distraigas, ¿ah? No te me distraigas nomás. Tenemos que siempre adelante. Listo, serían los temas más importantes. Flaquita, ¿quiénes son los personajes? Ah, vamos a ver, pez. Tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Rodrigo, o también llamado Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador. También tienes a su rey, Alfonso VI, rey de León y rey de Castilla. Tienes al conde García Ordóñez, al conde García Ordóñez, que difamó al Cid y que luego motivó al rey Alfonso VI para que sus sobrinos, los infantes de Carrión, se casen con las hijas del Cid. Jimena, la esposa del Cid. Elvira y Sol, las hijas del Cid. Los los infantes de Carrión, Diego y Fernando, o Fernán, como quieras, González. Luego tienes a los vasallos del Cid. ¿Quiénes son los vasallos del Cid? Son varios. Tienes a Álvar Fáñez de Minaya. Tienes al gran, el primer pícaro de la literatura española, Martín Antolínez. Ok. Pedro Bermúdez, Muñoz Gustíos, Muñoz Gustíos. Ok. También tienes aquí al conde de Barcelona. Conde de Barcelona. Ramón de Berenguer. A él el Cid le ganó la espada colada. La espada colada. También tienes a Raquel y Vidas, los judíos. Raquel y Vidas, los judíos al que el Cid engañó. No te olvides del rey Búcar. A él le ganó la espada tizona, coma, etcétera. Listo, muchachos. Aquí tienes a los personajes de la obra, ¿ya? Clarín no era el primer... No, no, Valeria, no, hijita linda. El primer pícaro de la literatura castellana fue Martín Antolínez, alias el burgalés cumplido. Así le llaman a él, el burgalés cumplido. El segundo pícaro, ¿quién es? El más famoso, Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes. ¿Las espadas son trofeos? Sí, como una especie de trofeo, mi querida alumna. Profe, chévere, hasta aquí todo está piola. Listo. Vamos a ver. Resumen rápido, o sea que creo que sí lo vas a necesitar. Te hago un resumen súper rapidito nada más. A ver, comenzamos con el primer cantar, el cantar del destierro.
El cantar del destierro. ¿Alguien sabe qué sucedió en el cantar del destierro? Primero, lo difaman, la difamación. Segundo, el destierro. Le dan un plazo de 9 días. Plazo de 9 días. Después, dentro de los 9 días, le quitan su casa, sus bienes, todo. El rey se lo manda a quitar. Y no es recibido en dónde. No es recibido en Burgos, porque el rey había ordenado que aquel que le diera posada al Cid lo mataría. El rey lo mataría. Aquí es donde aparece recién Martín Antolínez, llevándole comida al Cid y se hace su vasallo. El Cid y Martín Antolínez engañan a los judíos, embuste a los judíos. El Cid que quería obtener, como ya había sido expulsado, quería oro. ¿Para qué? Para comprar armamentos de guerra, para su alimentación y encargar a su familia. Porque el Cid se va ¿a dónde? Se va a conquistar terrenos. En nombre del rey todavía, encarga a su familia. Encarga a su familia. Y obviamente viene la despedida familiar. Oye, el Cid llora y luego tiene un sueño. ¿Con quién? Con el arcángel Gabriel. Ahí se puede ver el cristianismo claramente, ¿ya? Cristianismo se ve ahí, ¿ya? Y comienzan las conquistas. Y cada vez que conquista, le está enviando algo al rey. La quinta parte, el famoso quinto real, ¿ya? Conquista Barcelona. No te olvides que aquí gana la espada colada. No te olvides que aquí gana la espada colada. En el segundo cantar, en el segundo cantar, conocido como cantar de las bodas de las hijas del Cid, ¿qué cosa ocurre, profe? Allá, flaca, siguen las conquistas. Varias tierras está conquistando. ¿Cuál es su mayor conquista? ¿Quién sabe? Su mayor conquista. Luego de 9 meses haberla sitiado, conquista Valencia. Conquista Valencia. Muy bien, Valeria y Giselle. Esto genera envidia en sus enemigos y preocupación en el rey. Por eso es que recontravivo el rey. ¿Qué hizo? Pidió reconciliación. La reconciliación con el rey. ¿Dónde se da la reconciliación con el rey? A orillas del río Tajo. Sí, claro, vivazo el rey. Pero como el conde García Ordóñez le tiene bronca al Cid, astutamente le dice, para honrar al Cid, ¿por qué no casas a sus hijas con mis sobrinos? Y el rey declara las bodas de las hijas del Cid. Pero el Cid, que no quiere casar a sus hijas con esos cobardes porque ya los conoce y les tiene bronca, pone tres condiciones. Primera condición, me quiero reencontrar con mi familia. Y aquí es donde se desarrolla el famoso reencuentro familiar. ¿Dónde se da el reencuentro familiar? En Valencia. Porque el Cid no puede dejar Valencia, es su tierra. Segunda condición, las bodas que se realicen en Valencia, no en Carrión ni en Castilla. Las bodas, flaquita, duraron 15 días. 15 días de fiesta. Tercera condición, yo no entrego a mis hijas en el altar, que los hagan mis vasallos, yo no, para que luego ellos no se ufanen de que yo entregué a mis hijas en el altar. El honor, ¿verdad? El honor.
15 días, profe, de tono. 15 días, flaco. Profe, sí, mi 15 años, 4 horas no maduró. 4 horas, ala, qué pobre mi amiga, qué pobre mi amigo. Tercer cantar, cantar de la afrenta. Y encima, profesor, dime, hija, vestido alquilado. Allá, así es, pues, hijita, así somos los pobres, pues. Mi mamá empeñó su DNI, profe, alquilado. Profe, y encima mi tío, vomitó ahí, y sin chambelán. El chambelán, profe, tiré el buque, se lo robaron, profe. Mi papá quería que acabara a las 12 dice. A las 12 nomás quería acabar el 15 años. Ya salió, ya la vieron, ya. A dormir, listo. El mío fue en patronal. ¿Festejas tus 15? Pobrecito, mi amigo Joel, no ha tenido infancia. Pobre, ya te vamos a hacer tu 15 años, Joel, ya un 15 años simbólico. A tu 18 con vestido y todo chévere. ¿Para qué celebrar él? Porque les gusta, pues. Si no te gusta a ti, está bien, también está bien que no te guste. Es muy bonito que no te guste. Pero si a alguien le gusta, qué? O sea, porque a ti no te gusta, yo no le voy a celebrar. No, pues cada uno tiene sus gustos, hijito. Si a ti no te gusta, eso está muy bien. Te felicito. Pero si a alguien le gusta, ¿qué hacemos? Hay que honrarla de esa manera, ¿no? Si es que desean. Es cada vez voluntario. No lo, no, es que no lo han invitado al Gonzalo, pobre Bravo. No te han invitado, pe Bravo. Te vamos a invitar a un 15 años, ¿ya? ¿Para qué? Sé bravito, güey. Pobrecito, hay que invitarlo para que sepa que son 15 años. Creo que, no, pobrecito, no he tenido fiesta. ¿Qué? Paraguayos y colores no existen. Ah, chale. Ujú. He ido, pero. Ah, ya, está bien. Está bien, hijito. Es bueno que no te guste. Está bien, está muy bien, hijito. Está muy bien. Normal, ¿ah? Vamos al tercer cantar, la afrenta de Corpes. Se escapa el león. El Cid tiene un león como mascota, qué abuso el Cid, ¿ah? Se escapa el león y luego el rey de Marruecos, el rey Búcar, quiere tomar Valencia. Imagina. ¿Y qué hacen los infantes de Carrión ante el escape del león y ante la acechanza del rey Búcar? Los infantes de Carrión muestran su cobardía. Muestran su cobardía. Es por eso que se burlan los vasallos del Cid de los infantes. Pero ellos son infantes, pertenecen a la alta nobleza, ¿ya? Son descendientes de reyes. Así que los infantes, al ver que se están burlando y creyendo que el Cid también se burlaba de ellos, se quiere vengar. El Cid mata a Búcar, toma Tizona, le gana la espada a Tizona y el Cid, mira qué bueno es, aún así le regala una espada a su primer yerno y la segunda espada a su segundo yerno. Tizona, colada. Ahí está, bien regaladito para ambos. Pero los infantes no se quedaron tranquilos. Es así que los infantes quieren maltratar a las hijas en venganza. Y aquí es donde se desarrolla la famosa afrenta, humillación de Corpes. En un robledal que estaba en el pueblo de Corpes, amarran a las hijas del Cid, las desnudan y las flagelan hasta casi dejarlas muertas. El propósito de ellos era que los zorros y los lobos de ese lugar se las coman. Mira qué malos. Menos mal, Álvaro Fáñez encontró a sus primas, se lo informó al Cid y el Cid pidió las Cortes de Toledo. Como el rey ordenó el matrimonio, ahora tú, rey, me divorcias a mis hijas. En este juicio, el Cid pide divorcio y también pide devolución de la dote y las espadas. El Cid quiere que mis hijas se separen y me devuelvan mi dote. El dote era un pago que todo padre en la época medieval le pagaba al novio por casarse con su hija. Así era antes, era una ley.
Los vasallos del Cid retan a los infantes y les sacan la mano. Luego vienen las segundas nupcias de las hijas del Cid. ¿Con quiénes se van a casar ahora? Con los infantes de Navarra y Aragón. Finalmente el Cid envejece y se va al cielo de los capibaras. Y se va al cielo de los capibaras. Allá, para gustos y paraguayos. Paraguay era para gustos y colores. Chale, el autocorrector. Tómale foto. Ya voy a borrar. Tómale foto. Voy a borrar. Profesor, el Cid entrega Valencia al rey. No es que lo entregue, el Cid está sometido al rey. Así que esa tierra le pertenece al Cid, pero está supervisada por el rey. Mi querida Valeria Tiziano, o Tiziana, Tiziana, ¿no? Nombre italiano, tiene mi amiga. Tiziana viene de Italia, será, ¿no? Tiziano Ferro, había un cantante italiano. Ya. ¿Puedo borrar, amiga, amigo, amige? Tú me dirás, borra nomás, profe. Hasta las 11:40, ¿no, mis? Ya. Borra nomás, profito. Ya, vamos a borrar. ¿Puedo borrar, no? Chicos, sí. Chi, dice. Chi. Ya está. Chi. Anda desarrollando las preguntas, mi amiguita. A ver, anda desarrollando todas las preguntas del CID mientras voy ordenando aquí. Anda desarrollando las preguntitas del poema del mío CID mientras vamos ordenando. Ya está secando ya. Listo. Ya está. Listo, flaquita. Listo, loquito. Continuamos. Ahora nos toca el barroco español, mi amiga. Vamos a hablar del barroco español, pero tienes que saber que el barroco español es un tema o un subtema del siglo de oro español. ¿Ya? Es un tema del siglo de oro español.
Es un tema del siglo de oro español que se desarrolló durante los siglos XVI al XVII, ¿ya? El siglo de oro español, amiguita, amiguito, se desarrolla, ¿ok? Se desarrolla del siglo XVI al siglo XVII. ¿Qué fue el siglo de oro español, profe? Fue un periodo de esplendor de la literatura española. Fue un periodo, ¿ok? De esplendor de la literatura española. No te vayas a olvidar, ¿ya? Chale, está chueco, ¿no? Se va muy arriba así de la letra. Fue un periodo de esplendor de la literatura española. Tanta vaina, todo, ya, vamos a hacerlo más bonito, más bonito. Periodo de esplendor de la literatura española. El siglo de oro español. Siglo XVI al siglo... Ahí está. Según yo está bonito, ¿no? Según yo, según yo. Ya, te decía, fue un periodo de esplendor de la literatura española que abarcó el siglo XVI o los años de 1500 y el siglo XVII 1600. Y dentro de este periodo se desarrollaron dos pequeños movimientos. El Renacimiento durante el siglo XVI y el Barroco durante el siglo XVII. Hubo renacimiento en toda Europa, hubo barroco en toda Europa y por ende también en España. ¿Qué vamos a ver ahora? El barroco español. Vamos a ver el barroco español. ¿Ya? A ver, flaquita. Tienes que saber que el barroco en primer lugar es de origen. ¿Qué origen? Es de origen italiano. Roma, el Vaticano. Por ende, es un movimiento católico. Fue utilizado por la Iglesia Católica con fines propagandísticos. Fue utilizado por la Iglesia Católica con el fin de propagar, con el fin de... ¿Por qué pusieron XD? Porque borré todo. Con el propósito de propagar las ideas cristianas. Recuerda que estamos en el contexto de la contrarreforma. ¿Qué está sucediendo en el siglo XVII? Hay gran crisis. Hay gran crisis. Hay mucha mortandad. Por lo tanto, hay una visión pesimista de la vida. Durante esta época hay una visión pesimista de vida. ¿Por qué? Porque, amiga, hay crisis económica, política, social y encima hay pestes, hambruna. ¡Wow! Recuerda también la famosa guerra de los 30 años. Y a eso súmale la contrarreforma. En ese contexto nace el barroco, ¿ya? Recuerda, estamos en una gran, bueno, estamos, no, están en una gran crisis y esto provoca una visión pesimista de la vida. Listo. Muchachos, el barroco, ¿ya? ¿A qué movimiento se opuso? Es un arte que se va a oponer
al Renacimiento. ¿Y en qué se va a caracterizar, profesor? Ya, vamos a ver. El arte barroco, ya. Primero me estoy olvidando de algo que nos va a servir. Me va a servir esto. Antes de características, vamos a su base filosófica. Esto nos va a servir mucho para entender, sobre todo para entender la vida y sueño, que lo haremos la próxima clase. Pues todavía seguía el humanismo, hay un humanismo de todas maneras, pero a eso súmale el cristianismo. ¿Ya? Entonces, está el hombre como centro, pero también está las ideas cristianas, combinados los dos. Muy bien, María del Carmen, ¿no? Ya María del Carmen se adelantó a las características. No, profe, yo no me adelanté, sino que usted borró, profe, desgraciado. Características. No me grites, peor mía, no me grites. Características. ¿En qué se va a caracterizar este arte? Como muy bien lo dijo mi compañera, mi amiga, mi causa, la María, es un estilo recargado. Características, estilo recargado. Estilo recargado, o si quieres llámale exceso de qué? Exceso de adornos. ¿Qué adornos, profesor? Varios, mira, ve. Por ejemplo, tienes el lenguaje culto y elevado, un lenguaje nada sencillo. También hay exceso de alusiones mitológicas. Se alude, se menciona constantemente a seres mitológicos de la cultura grecorromana. También tienes exceso de metáforas e hipérbato. Mucha metáfora e hipérbato. ¿Ok? Por lo tanto, no es sencillo, sino más bien es complejo. La forma es compleja. La forma, la estructura, la presentación, el lenguaje, el estilo es complejo. El mensaje es sencillo. El fondo es sencillo, pero la estructura es compleja. Exceso, demasiado adorno. ¿Qué más, profesor? Amiguitos, el arte barroco presenta al hombre. El hombre es un ser, el hombre es un ser inconstante, o llámale si quieres perecedero. Se transmite la idea de que el hombre hoy está y mañana puede que no. Claro, pues ¿cómo no van a pensar así si mira lo que está pasando en su contexto? Recuerda que también para ellos, ok, la vida es una representación. Pero ¿es una representación de qué? Es una representación de la verdadera vida que yace con Dios. Por eso es que ellos juegan mucho con esta dicotomía, juegan mucho con la idea de realidad y ficción. Muchos juegan con esa dicotomía, realidad-ficción. Siempre están jugando con el tema, la realidad y ficción. Y justamente esta es otra característica, el uso de antinomias. Uso de antinomias o ideas opuestas. Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, el loco y el cuerdo, el ser y el parecer, el rico y el pobre. En la vida y sueño, realidad ficción, libertad prisión, hombre bestia. Y las obras de esta época transmiten una idea de dinamismo, o si quieres llámale también movimiento. Ideas de dinamismo o movimiento. ¿Ya? Idea de dinamismo o movimiento. Y esto se debe a la influencia
que tuvo en aquellos años la astrología y fisiología. Todo se mueve, ¿ya? Todo se está moviendo, nada está quieto. Estas son las características del barroco, que vamos a verlas en Don Quijote, pero más todavía en La vida es sueño. Y así llegamos a la narrativa barroca. Vamos a analizar el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Analicemos, mi amiga, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Creo que está feo. Está feo, pero no se ve bien, bro. Más bonito, bro. Ya, más bonito. El ingenioso. Profe, usted escribe feo. Ah, vale, además, lo que yo quiero es aprender, profe. Sí, ¿no? Claro. ¿Ves, profe? Igualito salió feo. Sí, nomás, ¿no? A nada. Vamos a ver esta obra del gran Miguel de Cervantes Saavedra. El ingenioso hidalgo Don Quijote. Creo que a esta altura tú ya sabes, pues, ¿no? Que esta es una obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a uno, hagamos una clasificación. Clasifiquemos la obra. ¿A qué género pertenece? Ah, esta es una obra narrativa. Si voy a postular a San Marcos, el género es épico. Pero si postula a otra universidad que no es San Marcos, el género es narrativo. ¿A qué especie pertenece? Ah, es una novela. Pero recuerda que es una novela paródica, porque ataca, ¿qué cosa? Ataca a las novelas de caballería. Para ser más exactos, ataca la afición de las novelas de caballería, a quien Cervantes considera como novelas fantasiosas, que no son realistas, que no aportan contenido para la sociedad, salvo dos, dice Cervantes, que lo evidencia aquí. Rescata dos novelas de caballería. Vamos a continuación a analizar el aspecto formal de esta obra. Analicemos el aspecto formal. Esta obra, muchachos, ¿ok? ¿Qué estilo tiene? Pues obviamente tiene el estilo barroco. ¿Cómo me doy cuenta yo que esta novela es barroca? De varias maneras. Mira acá. Primera forma, ¿ya? Primera forma de cómo te das cuenta que esta novela es barroca. Primera manera, profe, el exceso de personajes y escenarios. Muchachos, hay muchos personajes y más de 500 personajes. ¡Wow! Y bastantes escenarios. ¿Qué más, profesor? También esta obra es barroca por la complejidad de sus personajes. Sus personajes son muy complejos. Tienes a un hombre rico, culto y loco, pero también tienes a un hombre rústico, pobre e inculto, rústico. ¿Mm? Hasta físicamente, flaco, gordo, ¿no? Alto, bajo. También es barroca por el uso de las antinomias.
Ya lo habíamos visto, loco, cuerdo, ser, parecer, entre otras características o entre otras cosas. Pero es barroca por el uso de tres tipos de lenguaje. ¿Ok? Los tres tipos de lenguaje. ¿Cuáles son estos, profe? Uno, el lenguaje narrativo. Dos, el lenguaje señorial. Y tres, el lenguaje coloquial. ¿Quién utiliza el lenguaje narrativo en la historia de la novela? Obviamente que la voz narradora, el narrador. ¿Quién usa el lenguaje señorial? Don Quijote de la Mancha. ¿Y quién utiliza el lenguaje coloquial? Sancho Panza a través de sus refranes. A este estilo, hoy en día, ¿cómo se le conoce? Se le llama hoy en día el estilo cervantino. Así le vas a llamar hoy en día, el estilo cervantino. Muy bien, idealismo, muy bien, muy bien. Ah, muy bien, María del Carmen, ¿ah? Listo, 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 listo. ¿Ya? Ok, vamos ahora, ¿ya? También a ver el aspecto del contenido. El aspecto del contenido, o llámale también aspecto de fondo. ¿Cuál es el contexto de esta obra? La novela está ambientada, o mejor dicho, la historia de la novela está ambientada en la España del siglo XVI, o sea, un siglo antes, ¿ok? Hay personajes de todos los estratos sociales. Una cosa, cuando digo España del siglo XVI, estoy diciendo que Don Quijote y Sancho van a viajar por varios lugares de España. No están en un solo lugar, en varios lugares de España. Entonces, hay personajes de todos los estratos sociales. Ahora, ¿cuál es la motivación? ¿Qué motiva a Don Quijote y a Sancho ir por aventuras? La bondad, sobre todo Don Quijote, el amor y la justicia. Pero ¿cómo reacciona la gente con, no, cómo reaccionan los personajes con Don Quijote? Se burlan de él. Ah, entonces el autor critica a la sociedad corrupta de la época. En esta obra, el autor está criticando a la España de aquellos años, una España indiferente, una España que maltrata a aquel que cree en la justicia y el amor. Ya, muchachos, no te vayas a olvidar. Listo. ¿Cuál es el tema central de esta novela? Es la lucha entre el idealismo contra el pragmatismo, o puedes llamarle también materialismo. ¿Quiénes son aquí o quién representa el idealismo? El idealismo lo representa Don Quijote y el materialismo, pragmatismo, Sancho. Y nunca están de acuerdo, siempre están en conflicto. Armónico, pero conflicto al fin y al cabo. Son amigos, pero no ven la realidad tal cual es. Uno es idealista, el otro es pragmático, materialista. ¿Ya?
¿Quién es el supuesto narrador de esta novela? El supuesto narrador es un tal Cide Hamete de Benengeli, ¿ok? Que aparece, o mejor dicho, no aparece, se le menciona en la segunda salida. En la segunda salida. ¿Ya? Se le menciona en la segunda salida. Vamos a ver ahora a los personajes. Mira, los dos más importantes, ¿quiénes son? Tienes a Don Quijote y tienes a Sancho Panza. Ambos personajes representan al hombre universal, representan al hombre universal. ¿Por qué? Porque todos tenemos un poco de loco y un poco de pragmático. Son la combinación del hombre universal. Otro personaje importante aquí es Sansón Carrasco. Era un vecino de ellos. Le decían el bachiller porque recién había salido de la Universidad de Salamanca. Él aparece, todavía aparece en la segunda parte del libro. Aparece en la segunda parte del libro. Él motivó a que Don Quijote y Sancho vuelvan a salir, la tercera salida, y se hizo llamar el Caballero del Bosque y luego el Caballero de la Blanca Luna. Sucede que los motivó a salir y luego la sobrina le dice, me traes a mi tío. ¿Y qué hace Sansón Carrasco, aconsejado por los vecinos, amigos del Quijote, el barbero y el cura? Se disfraza de caballero, reta al Quijote y le dice, si yo te gano, tú me obedeces, si yo pierdo, yo te obedezco. La primera vez perdió cuando se presentó como el Caballero del Bosque y la segunda vez ganó cuando se presentó como el Caballero de la Blanca Luna y le ordena regresar a Don Quijote. Muy bien. Pero hay muchos personajes, bastantes, ¿no? Casi 600 personajes, imagínate. Listo, flaquita, listo, loquito. Ya. Esta novela, voy a ponerte primero el resumen, ¿ya? Vamos a ponerte el resumen acá. Vamos a ver acá el resumen. No. Mm, a ver, uno, primera parte. La primera parte de la novela se publica el año de 1605. Aquí Cervantes o el narrador, perdón, nos presenta a un loco tonto, a un loco tonto, ya es un loco tontito. Y en esta primera parte, como bien sabrás, ocurren dos salidas. La primera salida, Don Quijote sale solo. Y en esta segunda salida, él busca ser armado caballero. La venta, donde lo que él buscaba, él creía, como ya está loco, creía que era un castillo, y busca ser armado caballero. Esa es su primera aventura, solo ser armado caballero. Luego tenemos la ayuda a Andresillo o simplemente al joven Andrés a quien están maltratando. Por ayudarlo, lo castigan más. Y luego es apaleado por los mercaderes. Hasta ahí salió solo. Un vecino lo encontró muy mal y lo regresa a su casa. En la casa quemarán sus libros.
pero rescatarán tres nada más. El donoso escrutinio, llamado la quema de libros. Van a quemar todos los libros de caballería, pero solo rescatan tres. Rescatan Tirante Blanco, una novela de caballería. Rescatan Amadís de Gaula, otra novela de caballería. Y también rescatan La Galatea. Esos tres libros en la vida real existen. Lo que está haciendo aquí Cervantes claramente es crítica literaria, pero no solamente esto, a la vez también está jugando, juega ¿con qué? Con la realidad y la ficción. Juega con la realidad y la ficción. La segunda salida, en la segunda salida, ya no sale sol. Recuerda que él todo lo ve desde las novelas de caballería. Él respeta los códigos de la novela de caballería, ¿ya? Vamos a ponerlo, ahorita vamos a ponerlo. Sale solo, ¿ya? Él, él respeta los códigos de las novelas de caballería. Respeta los códigos de las novelas de caballería. En la segunda salida dice, el caballero andante siempre que tiene que tener un escudero. Por eso es que ahora sale con Sancho. Y su primera aventura con él es la más famosa de todos. Los molinos de viento. ¿Ya? Es la más famosa de todos. Ah, y hay más aventuras. Y acá al final regresa enjaulado. Regresa enjaulado. La segunda parte, 10 años después, aparece la segunda parte. Se publica en 1615, pero aquí el narrador nos presenta a un loco cuerdo, a un loco culto, ya no está tan tonto. Y aquí ocurre, ¿cuál fue la causa para publicar esta segunda parte? El Quijote apócrifo. El Quijote apócrifo falso o el Quijote también llamado de Alonso de Avellaneda. Alguien pirateó a Cervantes y publicaron la segunda parte, muchachos. Así que Cervantes publica su verdadera segunda parte. Y aquí saldrá por tercera vez. La tercera salida con Sancho otra vez. Y recuerda que son motivados por Sansón, motivados por Sansón Carrasco. Ya chicos, motivados por Sansón Carrasco. Y aquí hay un montón, muchas aventuras. Tenemos, por ejemplo, llegada al Toboso. También tenemos a la Dulcinea Encantada, al Caballero del Bosque, Caballero de la Blanca Luna. Al final, ¿qué ocurre? Al final, enferma, recupera la cordura y Sancho enloquece. ¿Cómo se llama eso?
¿Cómo se llama eso? La quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote o el intercambio de psicologías. El intercambio de psicologías. Datos, datos que te van a servir. Es considerada la primera novela moderna. También es considerada una novela polifónica, varias voces o tipo de narradores. Y recuerda que el Quijote, Don Quijote respeta los códigos de de las novelas de caballería, honor, libertad, etcétera. Flaca, brother, te he dado la teoría que te pueda servir. Profe, según Dulcinea, según Quijote, Dulcinea era guapa, pero Sancho, sí, pues Sancho dice que Dulcinea era robusta, ¿no? Y su nombre verdadero era Aldonza Lorenzo. Al toque, mi amiga, al toque, mi amigo. Vamos a desarrollar las preguntas. A ver, pregunta uno. ¿Qué marcas en la número uno, mi amiguita? ¿Qué marcas en la número uno, mi amiguito? A ver, ¿qué marcaste? Muchos textos de la literatura medieval española presentan una fuerte carga ideológica ya que fueron escritos durante un periodo de enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Esta producción literaria lo cual influye en sus temáticas heroicas. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, la letra C. Perfecto, chicos. Pregunta 2. En el fragmento anterior del libro de los Estados de Juan Manuel, que data del siglo XIV, se evidencia un rasgo fundamental de la literatura haya. En la pregunta número 2 tenemos, ya borré esa pizarra, ¿no? Recuerda que durante el siglo XIII y XIV tenemos el Mester de Clerecía, que se desarrolla en España y las obras tenían una temática religiosa y didáctica. Religiosa y didáctica. Sería la clave beso. Pregunta número 3. En el poema de Miocid se reconocen los recursos formales. A ver, Martín Antolínez, el burgalés cumplido, epíteto. Versos entre 10, métrica, métrica irregular. Relación entre las palabras cuelga y tienda, rima asonante. Abrazo. 4. Tomando como referencia el fragmento anterior del poema del Miocid, ¿qué tipo de rima presenta? Termina en dijo, vino, digo, vivo, o, ¿no? I, o, para ser exactos. Rima sonante. El poema del Miocid forma parte de los cantares de gesta castellanos y como tal desarrolla vinculados a la construcción del ideal caballeresco. Estos manifiestan a través de, ¿cuál sería la clave en la número 5? Dedo, muy bien, muy bien, muchachos. 6. En el poema del Mío Cid, los temas del honor, la lealtad y el vasallaje constituyen pilares fundamentales en la construcción de la figura heroica del Cid. A ver, te piden el tema. Además de todo esto, Alfonso, vuestro señor, dijo que querría veros en donde os plazca a vos. De veros tiene deseo y tornaros su favor. Luego vos decidiréis lo que convenga mejor. Contestó entonces el Cid, pláceme de corazón. Entonces dijo Minaya, el rey Alfonso mandó que el lugar de la entrevista sea escogido por vos. Si así lo ordenara el rey, dijo allí el campeador, hasta donde él estuviera iría a buscarle yo, para honrarle cual se debe a nuestro rey y señor. El fragmento refleja la actitud orgullosa para nada, es decir, está siendo humilde. El tema central es la restauración del vasallaje verdadero. La respuesta del Cid confirma su voluntad de someterse verdadero. El fragmento muestra cómo el Cid mantiene el resentimiento tras ser desterrado falso. La clave sería dedo 7. A partir del siguiente fragmento del poema, Mio Cid identifique de qué aspecto argumental se refleja en los versos. Calculamos las ganancias, pero los peligros no. Ahora aquí en esta batalla tendremos que entrar los dos. Me parece que ya nunca volveremos a Carrión. Eso lo están diciendo los infantes de Carrión. Y que enviudarán las hijas de Miocid, campeador, o sea que moriremos y se quedarán viudas. Aunque hablaban en secreto, los oye Muñoz Gustíos y fue a contarlo enseguida a Rodrigo su señor.
Ahí tienes a vuestros yernos, de tan valientes que son, al ir a entrar en batalla echan de menos carrión. Idlos vos a consolar por amor del Creador, que no entren en la batalla y se estén en paz los dos. Con vos nos basta a nosotros y ya nos valdrá el Señor. Beso, cobardía de los infantes. 8. El poema del mío Cid es una epopeya medieval que presenta la figura de un héroe que construye su honra a través del valor. A ver, en cuanto que fue de noche el Cid a dormir se echó, le cogió un sueño tan dulce que muy pronto se durmió. El arcángel San Gabriel a él vino en una visión, cabalgad, sí, le decía, cabalgad, campeador, que nunca tan en buena hora ha cabalgado varón. Bien irán las cosas vuestras mientras vida os dé Dios. Mío Cid al despertar la cara se santiguó. El sueño actúa como señal divina que el sí, verdadero. La aparición del arcángel representa una visión infernal, falso. El Cid interpreta el mensaje como aprobación de su causa, verdadero. El pasaje confirma la dimensión religiosa del héroe medieval, verdadero. Abrazo sería la clave. A ver, los temas del Quijote se desarrollan a través de una diversidad de personajes y situaciones. Crítica social, idealismo y realismo. A ver, defensa de causas justas, aunque imposibles. A ver, idealismo, pues, ¿no? Él defiende causas justas pero imposibles. Por ejemplo, cuando se pelea con los gigantes, él quiere, dice, desarraigar a estos malos hombres de la tierra, ¿no? Bueno, no pelea, intenta pelear en su locura, ¿no? Retrato fiel de la vida cotidiana, realismo. Cuestionamiento de las costumbres y estructuras, crítica social. Qué hay acá, no? Acá donde lo puse, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Aquí. Hace crítica social de la época. Sería dedo. 10. La libertad y el honor son dos de los valores más defendidos. Ah, mira, acá lo puse, ¿no? El honor, la libertad. La libertad y el honor son dos de los valores más defendidos por Don Quijote a lo largo de sus aventuras. Complete los espacios. El caballero errante considera la como un derecho inviolable y él o la como la base de su identidad. Uy, fácil, ¿ah? Libertad y honor, ¿no? Libertad y honor. Profe, está fácil. 11. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha presenta en sus dos partes diversas aventuras protagonizadas por el caballero, cuyas acciones pueden identificarse y ubicarse en la primera o segunda parte de la novela. Relacione correctamente cada acción con la parte correspondiente. Ataca molinos de viento, creyendo que son gigantes. Ah, los molinos de viento. Segunda salida. Acá está. Se enfrenta al caballero de la Blanca Luna. Tercera salida. ¿No? O en este caso, segunda parte. Primera parte, segunda parte. Primera parte, segunda parte. Recibe la orden de caballería en una venta. Primera parte. Visita el palacio de los duques y tercera parte, acá. En la tercera salida ocurrió eso. Enano sería la clave. 12. Sobre el fragmento citado del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿qué característica de Don Quijote se aprecia con mayor claridad? Vencido sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío. Don Quijote molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Si me has quitado la honra, me has quitado todo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál sería la clave? Enano, muy bien. Su lealtad inquebrantable a sus principios caballerescos y a Dulcinea de El Toboso. Seguimos, amigos. En el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el protagonista interpreta los acontecimientos a través de las convenciones de los libros de caballería. Todo respeta, siempre respeta los códigos de los libros de caballería. A ver, Frestón, diría, dijo Don Quijote. No sé, respondió el ama, si se llamaba Frestón, Fritón, solo sé que acabó en ton su nombre. Así es, dijo Don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío que me tiene ojeriza, porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir, andando los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo de vencer, sin que él lo pueda estorbar.
y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede. Y mándole yo que mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. ¿Cuál sería? Casa, muy bien, ¿ah? Muy bien, Guadalupe. Casa sería la confusión entre el mundo de la realidad y la fantasía, ¿no? Porque la ama no conoce nada de eso, ¿no? La ama es la empleada y él habla de un mago que él va a pelear contra el caballero que este mago protege, ¿no? Sería enano. Perdón, casa, disculpen, casa. 14 amigos, te soplo la clave que ya acabó mi tiempo. La 14 sería beso y la 15 sería enano, mi amigo. 14 beso y 15 flaquilla, loquillo, enano. ¿Ya? Bueno, muchachos, ha sido. No, me dicen, no, profe, no. Se acabó, pe, mi amiga. Chicos, un gusto, un placer. Por favor, siempre cuídense. Siempre esfuérzate, campeón. Esfuérzate, hija. Sigue adelante. No te olvides repasar. Ten la tarde para que repases y repases. También descansa un rato, ¿sí? Y sobre todo, hay que portarnos bien, muchachos. Hay que ser buenas personas. Hay que esforzarnos en hacer lo correcto. No es fácil, ¿ah? Pero hay que esforzarse en hacer lo correcto. Cuídense, mis amiguitos.